Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para los que nos vean en la transmisión. Vamos a esperar un ratito aquí a que se conecte la gente. Hoy tenemos a un psicólogo muy especial. Ahorita les leo todo el currículum que tienen y pues bueno, la invitación es que lo aprovechen. Si están viendo la repetición, pues no van a poder ahí hacer preguntitas, pero nos pueden dejar comentario ahí en el video y pues se los podemos contestar de forma escrita. Pero muchas gracias a los que ya se están conectando. Ya veo por aquí 7 personas. Vamos a dar unos minutitos. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás, William? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches aquí en Mérida, buenas tardes por ahí. Y muy bien, muchas gracias. Aquí contento y pues hace tiempo que no nos vemos en persona, Uh-huh. pero muy contento de estar aquí interactuando y hablando un poquito de las experiencias que tenemos. Muchas gracias por la invitación. Aquí ahorita andaba yo acomodando un nuevo set. No está todavía instalado, pero es la nueva imagen. Un regalito de por ahí de mi novio. Es el cerebrito de Deportivamente. Excelente. Entonces, por ahí más adelante ya se va a ver más bonito el lugar. Entonces, ya tenemos por acá 8 conectados. Deja nombro a las personas. Comento que este es uno de los temas que más nos han pedido. Ahorita yo tengo mi teoría del por qué, pero es uno de los temas que más nos han pedido. Casi siempre que hacíamos el en vivo, en el de atletismo, en el de natación, en todo salía una mamá, un papá, oigan, ¿y para cuándo el de ajedrez? Y en ajedrez esto, ¿no? Mi teoría del por qué se pedía tanto es que, y creo que eso hace muy especial también esta parte del ajedrez, es que regularmente los lives siempre se pueden adaptar o hay cosas que se pueden aplicar a otros deportes. Pero pues el ajedrez sí es muy particular, ¿no? Entonces de repente si hablamos como en el de natación, de repente sí decíamos como, bueno, esto también puede servir para otros deportes, ¿no? Esto lo puede utilizar cualquier deportista. Sin embargo, pues en el ajedrez sí hay que adaptar muchísimo las técnicas, hay que adaptarnos mucho porque pues tiene sus particularidades. Entonces, yo creo que por eso había mucho comentario de, ¿y en ajedrez? ¿Y en ajedrez se puede aplicar? ¿Y en ajedrez cómo se hace? Entonces aquí vamos a tener a William respondiéndonos, porque además les presumo que William tiene un montón de experiencia, no solamente en ajedrez, también en otros deportes, pero tiene un montón de experiencia en ajedrez. Ahorita que nos hable acerca de todos los alcances que ha tenido en este deporte. Pero especialmente en ajedrez, pues como se los comenté, tiene experiencia con niños, con adolescentes y con adultos de talla internacional, en campeonatos nacionales, en lo que antes era Olimpiada, en lo que ahora es Nacionales CONADE. Entonces, hay muchísima experiencia y además hay pues mucho que preguntarle porque como les comenté, pues hay muchas cuestiones que se han hablado en otros deportes, pero que en esta ocasión sí hay que hablar específicamente del ajedrez. Entonces, para decirles, voy a resumir demasiado el currículum porque sí está muy largo. Lo voy a resumir lo más que pueda, pero por ahí lo dejé escrito, por si quieren ver su formación. Él es licenciado en psicología por la Universidad Autónoma de Yucatán y además tiene una maestría en psicología aplicada en el área del deporte por la Universidad Autónoma de Yucatán y además tiene un diplomado en psicología positiva. Ahorita nos hablas de qué trata este enfoque, ¿no? Por si es desconocido. En el desempeño profesional, bueno, podemos presumir que es psicólogo de deportistas de alto rendimiento desde el año 2004, coordinador del área de psicología del IDEI del 2012 al 2018, es docente de fue docente de posgrado en la Facultad de Medicina durante 6 años en la Universidad Autónoma de Yucatán y docente de licenciatura y bachillerato en la UADY.
Entre otras áreas, bueno, pues también tiene por ahí capítulos de libro, ha sido conferencista en eventos muy importantes de psicología del deporte y de psicología en general. Tiene también, bueno, es miembro de la red de calidad, de Red Deporte de Calidad, Redeca, que por ahí es un programa que también en algún momento me tocó formar parte o me tocó también recibir como esa formación. Ahorita les hablamos también de eso. Es afiliado a la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte, es miembro del Colegio Americano de Medicina del Deporte y pues bueno, ya tú, William, háblanos de tu experiencia deportiva. Sé que tienes, además del ajedrez, experiencia en otros deportes, entonces cuéntanos que también, ay, perdona, hablo mucho, pero estoy muy emocionada hoy, que también por ahí me dijiste que justo esta semana, cuando cuadramos la fecha, tú comentaste algo acerca de qué bueno que cae en esa semana porque hay un evento, ¿no? Y a ver, Sí. bueno. Bueno, pues buenas noches nuevamente. Sí, en este momento se está llevando a cabo la Olimpiada Mundial de Ajedrez en Budapest, Hungría, y hay representación yucateca. Bueno, tengo la oportunidad de trabajar con una de las ajedrecistas que está ahí. Es juvenil, es sub-18 todavía, pero ya está, se ganó su boleto para la Olimpiada Mundial. Y pues bueno, hasta ahora está yendo bastante bien. De las 5 rondas que ya jugó, pues ya ganó 4. En ese nivel, pues la verdad que es algo muy, muy importante, y más que su debut, imagínate, ¿no? Pues bueno, llevo 20 años trabajando. Creo que a mí, más allá de la formación profesional, que creo que es fundamental en todas las personas, eh, el trabajo de campo creo que es lo que más me ha caracterizado y lo que más me ha gustado. El trabajo de campo, como sabes, en el atletismo, en el ajedrez, en el judo, en karate, en diferentes deportes de combate. Tengo más experiencia, te puedo compartir que tengo más experiencia en deportes individuales. Sí he trabajado con deportes de conjunto, pero sí considero que mi fuerte es la atención a deportistas que están en disciplinas individuales. Creo que una de las cosas que compartimos, por las que nos identificamos también, Amanda, es que fui deportista. Pues ahí atrás hay como que de una universidad en la que jugué béisbol. No, no nos tocó jugar contra la Autónoma de Nayarit, que sé que Nayarit está muy bueno en béisbol, tiene muy buen béisbol Nayarit, pero bueno, también me tocó ser deportista en béisbol. Y pues en el 1 de septiembre del 2004, hace poco más de 20 años, me integré a hacer mis prácticas, mi servicio social también, al IDE, Instituto del Deporte aquí de Yucatán. Y ahí comenzó el caminito en donde no se entendía qué era la psicología del deporte. Los entrenadores estaban un poco cerrados al trabajo psicológico. Decían, no, yo aquí soy todo, o sea, yo aquí motivo, yo aquí hago que se concentren, no necesito a alguien más, ¿no? Y luego pasamos a no darnos abasto en las solicitudes de atención psicológica, ¿no? Actualmente, pues bueno, estamos en la práctica privada, en la parte de consultoría. En la psicología del deporte me dedico completamente a la práctica privada. Estoy muy contento porque siempre tengo la confianza de deportistas con los que trabajo, y llevo muchos años trabajando con varios de ellos, y de Yucatán y de otras partes del mundo, ¿no? Tanto enfocados a eventos de corte local, nacional, internacional, deportistas que están en Estados Unidos estudiando en la universidad, deportistas que van a mundiales, ya sea infantiles, juveniles. Entonces, pues bueno, ahí andamos, y el ajedrez llegó a mi vida, pues desde la primera atención a un ajedrecista fue por ahí del año 2008 más o menos, 2009. Yo aún estaba recién egresado de la maestría, y ahí tuve la primera atención con un ajedrecista, ¿no? Fue una atención prácticamente de consulta, no tenía la oportunidad de estar en campo, pero posteriormente me integré, algunos años después, como psicólogo de la selección estatal de ajedrez, y realmente los entrenadores, muy bien preparados, con muchísima apertura, el maestro Oscar Sánchez, el maestro Edwin Bolio, pues son personas aquí que han formado a grandes ajedrecistas,
De hecho, el maestro Oscar se encuentra en Hungría en este momento como capitán de la selección, como entrenador de la selección. Entonces, eso ha ayudado mucho. Creo que es un punto importante, el hecho de que nos brinden esa confianza, pero no solamente de que nos la brinden, sino que también nosotros, pues, demos un resultado, o sea, y se vea la contribución que estamos dando, no en un sentido de que se reconozca y que aparezcamos en la foto, ¿no? Sino de que realmente los ajedrecistas, los entrenadores, las y los entrenadores de ajedrez, el mundo del ajedrez en general, pues vea los beneficios que puede traer esta profesión tan bonita, ¿no? Sí, oye, y cuéntanos cómo fue para ti el enfrentarte al ajedrez. Yo sí les voy a presumir que cuando yo tuve también la oportunidad de enfrentarme al ajedrez, quien me asesoró fue William. Por ahí no sé si recuerdas que como en el 2018, 19 pasaste mi contacto y también de ahí empezó, ¿no? Atendí a una persona, de ahí empecé a atender al equipo y demás, pero sinceramente yo sí me sentía un poquito perdida en relación a cómo se tienen que adaptar todas las técnicas. Al final, bueno, sabemos que también parte de tener experiencia es esto, ¿no? Como ir experimentando, ir viendo. Obviamente no conocemos todos los deportes, entonces también hay que conocer cómo son las dinámicas en cada deporte. Yo no la tuve tan difícil porque tenía un gran maestro y por ahí nos comunicábamos y me decía, me explicaba, me daba ideas, pero ¿cómo fue para ti? Porque a como me cuentas tampoco había tanto camino en ese momento. Sí, pues bueno, ahora sí que en la parte ajedrecística, desde que me incorporé, ya habíamos pasado la etapa en la que no se sabía mucho acerca de la psicología del deporte. Tuve la suerte de llegar a un ambiente donde fui bien recibido. Esto favoreció que hay una confianza que es clave. Creo que la confianza entre profesionales, o sea, con las y los entrenadores, con deportistas, con madres y padres de familia, es fundamental porque esto va a nutrir el proceso. O sea, no podemos trabajar con personas, bueno, si son sobre todo menores de edad, no podemos trabajar con niños, niñas y adolescentes sin considerar la información que nos pueden brindar los entrenadores, las madres y padres de familia. Entonces, esa confianza que se pueda dar, esa comunicación, me parece un punto clave para que tengamos como psicólogos, pues en general, ¿no? Y también como especialistas en psicología del deporte, la información importante que nos permita hacer un diagnóstico preliminar de necesidades. Yo soy partidario, ¿sí? De que tengamos diagnósticos preliminares, o sea, de que se haga dentro de las primeras sesiones ya una primera identificación y retroalimentación de las necesidades identificadas, porque eso ayuda mucho a que el ajedrecista, el entrenador, pues vea qué es lo que ya vamos a empezar a abordar. Aunque ese diagnóstico se pueda ir actualizando, aunque esas necesidades puedan irse actualizando, puedan irse profundizando, pero sí me parece que desarrollar la capacidad como psicólogos de tener como que estrategias de evaluación, tanto cuali como cuantitativas, que nos permitan identificar estas necesidades, son fundamentales para que no hagamos como que esperar demasiado y tengamos como que 10 sesiones de evaluación, tengamos el diagnóstico más completo, pero ya no quieran trabajar con nosotros porque no hemos comenzado a atender esas necesidades, ¿no? Entonces, eso me parece fundamental. Y creo que como profesionales de la psicología, si por acá hay psicólogos también, esperemos que sí, pues creo que ese es un gran reto, no solamente en el ajedrez, sino en general, e implica que nos estemos preparando para lograrlo, ¿no? Sí, y bueno, ahorita ya en todo esto que mencionaste se me vinieron a la mente mil preguntas. También hay que invitar a las personas que están aquí. Si quieren hacer preguntas, pónganlas por acá. Mira, por aquí ya nos mandaron saludos, que ella fue una de las personas que insistía en que hubiera algo acerca de ajedrez. Saludos, señora Klaus. Y pues bueno, ahorita mencionaste que se trabaja no solamente con el deportista, sino que pues también con papás, con mamás, con entrenadores, con las entrenadoras.
¿cómo lo trabajas tú o cómo es este trabajo ya en campo? Bueno, en campo depende del entorno en el que estemos, ¿no? Sin embargo, la mayoría de las veces, si estamos en una institución, la primera atención que vamos a tener o la primera información que vamos a tener va a ser, pues, del entrenador, ¿sí? Y o del deportista. Sin embargo, pues, es importante vincular, citar o conocer también a la familia. Hay familiares que tienen mucha más apertura, ¿no? A darnos información. Hay familiares que al principio no, pero bueno, así como en cualquier área de la psicología, hacer esas pequeñas entrevistas, preguntas clave, generar un expediente, o sea, un expediente no tanto como en la parte médica, porque pues no somos Ujú, médicos, y una de las grandes ventajas es que no trabajamos con personas con problemas, ¿no? O sea, en el sentido de que lo que queremos es contribuir al potencial de rendimiento. Eh, Esta línea de trabajo de que tanto entrenadores, padres de familia y deportistas se den cuenta de que estamos trabajando para potencializar su rendimiento, desarrollar habilidades de regulación emocional, de estrategias conductuales para el manejo de ciertas situaciones, mejorar la toma de decisiones y sus procesos cognitivos, que pues es un deporte de pura toma de decisiones todo el tiempo, ¿no? ujú, Entonces, esta parte de que ellos entiendan que no solamente van a trabajar con el psicólogo o la psicóloga para resolver problemas cuando estén poco motivados, cuando estén muy ansiosos o cuando tengan determinados problemas, sino de que vamos a buscar potencializar. Definitivamente vamos a priorizar la atención de esas necesidades que puedan surgir, pero pues vamos a tratar de hacer un trabajo integral. Dentro de las ujú. variables, te voy a compartir un poquito, ¿no? Dentro de las variables que más he identificado, pues es que, como mencionaste, trabajo con niños, niñas, adolescentes y adultos. Entonces, el manejo de la tensión y de la ansiedad es una de las más importantes. Hay mucha presencia de ansiedad, ¿sí? Como producto del estrés y de la tensión de las competencias. Eh, También por una mala elaboración de objetivos. Entonces, todo esto que vemos en otros deportes también se ve aquí de Ujú, otra manera, ¿no? Eh, el ajedrecista, al ser muy perfeccionista, eh, tiende a ser muy como se evalúa su autovaloración, o sea, sus niveles de confianza en cuanto a sus capacidades tienden a ser un poquito exigentes con esa autovaloración. Entonces, como ellos a veces pues, consideran que ven más lo que necesitan mejorar, porque siempre están buscando mejorar y ujú. cómo dominar más sus aperturas, su desarrollo, sus cierres. Entonces, la autoconfianza es un elemento clave desde mi punto de vista también a trabajar, ¿no? Porque la autoconfianza eh, eh, hace que ellos puedan tomar mejores decisiones con más soltura, ¿sí? Manejar mejor el estrés. Otro de los puntos clave que he identificado es que el ajedrecista ha sido como que estigmatizado muchas veces, ¿sí? Afortunadamente me he dado cuenta que no es así, pero ha sido estigmatizado de que es un poquito antisocial o introvertido, ¿no? De que no tiene un contacto con el mundo exterior. Esto no es así. Creo Ujú, que es importante romper con ese esquema y también sí es cierto que algunos ajedrecistas son introvertidos y les gusta estar reflexionando bastante por las ujú, características de su disciplina, pero creo que lo que he observado es que en la medida en que el ajedrecista se desarrolla de manera integral, o sea, que se ujú. vincula socialmente, que practica alguna actividad física con un grupo, el rendimiento ajedrecístico también se favorece, ¿no? Entonces, ahí una de las cosas que he identificado y que he observado es que quienes han tenido la apertura a incluir la preparación física dentro de la parte ajedrecística, su rendimiento tiende a mejorar porque la fatiga tarda más en aparecer, ¿no? Entonces, Ujú, situaciones relacionadas con la concentración, de pronto, sí, la motivación puede ser variable, la regulación de pensamientos, porque pues imagínate, hacer cálculos, ¿no? A veces ellos calculan, tienen un tablero, tienen piezas y calculan 20 movimientos, ¿sí? ¿Te imaginas calcular 20 movimientos?
previendo los movimientos de su rival. Entonces, la regulación de los pensamientos es sumamente importante. El manejo emocional, no solamente antes del torneo, sino durante el torneo y entre partidas. Y Y, después y también. después, sí, después de los torneos para lo que viene. Y Ujú, también el hecho de que mientras él o la ajedrecista tenga la disposición a aprender, digo, todas y todos los ajedrecistas van a ganar, a entablar o a perder alguna partida, pero de todas las partidas se pueden obtener aprendizajes. Entonces, creo que esos son como que puntos clave que he podido observar dentro de esa, vamos a llamarle, caracterización que he observado o de las necesidades más importantes que he observado en estos años de trabajo con ajedrecistas, ¿no? ujú, sí, ahorita mencionabas lo de malos objetivos u objetivos mal planteados. ¿De qué manera se pudiera ver en los ajedrecistas? Muy bien, pues bueno, en edades tempranas hay la tendencia a que pues estamos en una sociedad altamente competitiva y de logros. O sea, todo se va a redes sociales, estamos ahorita en una red social, ¿no? Entonces todos quieren presumir que mi hijo ganó tal trofeo, que mi hijo ganó tal torneo. Entonces, esa parte del priorizar el resultado en lugar, en vez de eh, identificar objetivos más enfocados al dominio, ya sea de táctica, de juego, ¿sí? De jugada, de tipos de apertura. Entonces, a veces se van mucho al resultado, al ganar tal torneo, ganar tantos puntos de él o ganarle a tal persona. Entonces, establecer objetivos en donde existe una comparación con alguien más en edades tempranas incrementa mucho la presión y hace que el nivel de juego sea menor en un torneo en referencia a los entrenamientos cuando están mal planteados esos objetivos. Cuando los objetivos están bien planteados, hay hay estrés, hay ansiedad también a veces, pero hay un mayor dominio de esos estados emocionales. Entonces, debe de buscar un equilibrio, ¿no? Entre objetivos centrados en la tarea, le llamamos, es decir, enfocados a el dominio de esas aperturas que tienen que ir aprendiendo, el perfeccionamiento también del desarrollo de su juego, el, pues bueno, el cálculo, o sea, cómo mejorar su cálculo, cómo mejorar su táctica, cómo mejorar sus cierres de juego, o sea, es importante que establezcan con los entrenadores indicadores de qué tan bien, para que no sea un todo nada, sino, bueno, en qué porcentaje funcionó lo que estábamos trabajando, qué salió bien, qué no salió bien, y haya como matices que nos permitan hacer una evaluación mucho más cualitativa y no tan cruel de gané o perdí, ¿no? Sino bueno, ¿qué alcancé independientemente del resultado? Porque a veces ganan y no jugaron bien, o a veces pierden y jugaron muy bien. Pero, Entonces, a veces el resultado es relativo y si se centran solo en el resultado puede haber una mayor frustración y pues una mayor variabilidad en la motivación, ¿no? sí, y bueno, algo que yo he notado, por ejemplo, en ajedrecistas, sobre todo en edades tempranas, es que también en muchas ocasiones juegan mejor en ciertos entornos que en otros, ¿no? Por ejemplo, he notado por ahí un patrón de que en torneos internacionales o nacionales les va muy bien, pero ya cuando tienen un torneo en su escuela o a nivel estatal, incluso municipal, pues de repente pierden contra niños que tienen menos nivel, ¿no? Y este fenómeno se da en muchos deportes, pero no sé, yo lo he visto muy, muy marcado en ajedrecistas. ¿Tú has visto este fenómeno también? Sí, en algunos casos he visto porque el papel del favorito, ¿no? O sea, ya el reconocimiento que se va teniendo a través de los logros ajedrecísticos, ¿no? Y luego llegar y jugar un estatal en Ujú, donde ya entras como que con el compromiso, entre comillas, de ganar ese torneo porque eres el campeón nacional de tal categoría, pues wow, o sea, el ponerse esa presión de tengo que ganar en una edad temprana o sentir que tengo que ganar, cambia mucho la expectativa
desvía el foco hacia la emoción en vez de hacia la ejecución de la acción que tengo que hacer, genera pensamientos intrusivos que interfieren con los pensamientos tácticos y los movimientos que puedo hacer en el tablero. Entonces, definitivamente tiene que ver con un mal establecimiento de objetivos y pues bueno, creo que incluso en jugadores que tengan ya cierto nivel, es importante mantener esos objetivos centrados en la tarea, centrados en el dominio y la mejora con respecto a sí mismos, para que la motivación intrínseca, para que el gusto, para que la valoración de los avances propios, pues contribuya a que pues lleguen a un torneo estatal y jueguen a su nivel sin la presión de tener que ganar y no en automático, pero sí es mucho más factible que logren un buen resultado si juegan al nivel que tienen, ¿no? Entonces, a veces es un poquito paradójico. Sí, bueno, vamos a empezar con las preguntas que por aquí pusieron una de las preguntas que regularmente se nos hace en todos los lives, pero aquí, pues como mencionamos, ¿no? Como el ajedrez tiene cierta particularidad, donde, por ejemplo, a comparación de otros deportes, no se puede gritar al momento de que la persona está compitiendo, ¿no? No es fútbol donde le gritas, vamos, tú puedes, dale, no es gimnasia donde les puedes gritar antes de que salgan, no es atletismo, sino que es en un ambiente un poquito más controlado, muchas veces pues ni siquiera están ahí, por ejemplo, los papás, ¿no? Viendo, entonces esto nosotros sabemos también que a ustedes les genera ansiedad, entonces ahorita vamos para allá y la pregunta justo es la siguiente. Tengo un niño de 11 años que está empezando en este gran deporte, ¿cómo puedo ayudarlo y cómo explicarle ciertas frustraciones que se presentan en el camino como papás? ¿De qué forma lo apoyo antes, durante y después? Bueno, creo que en alguna ocasión un padre de familia que apoya un montón a sus hijos, ¿no? Trabajé algunos años con ellos. Me decía es que yo motivo a mi hijo diciéndole que él va a ganar y que él tiene todo para ganar, buscando motivar y el impacto que tenía esto en el niño era una presión extraordinaria que hacía que no pudiera jugar como realmente él sabía jugar, ¿no? Entonces se logró un cambio de enfoque. Creo que nuestros hijos tienen que saber que nosotros como padre de familia estamos muy contentos de que ellos estén en una actividad sana, de que estamos contentos si ellos se esfuerzan, de que estamos contentos si ellos vemos que se están esforzando por mejorar y están alcanzando metas que se están proponiendo. Entonces, reforzar, felicitar toda esa parte del esfuerzo que vemos, ¿sí? Independientemente de que el resultado se esté o no dando. Si adicionalmente se está dando un resultado, pues reconocerlo, felicitarlo y decirle de todas maneras que lo que estás viendo es su esfuerzo, su dedicación y que gracias a eso está avanzando, ¿no? Y si el resultado no se está dando aún, pero la calidad de su juego está mejorando, pues orientarse con el entrenador para saber qué avances ha tenido, si no sabemos mucho de ajedrez, porque hay papás que saben mucho de ajedrez y hay papás que pues de plano no entienden mucho, pero bueno, reconocerle ese esfuerzo es fundamental para que ellos no sientan que la aceptación de mamá, papá, que es tan importante a esas edades tempranas, depende de que yo sea un ganador, ¿sí? Por los resultados que obtenga, sino que realmente ellos me van a seguir queriendo independientemente si yo gano o pierdo, pero si yo me esfuerzo, ellos lo ven, ¿no? Entonces, si mis papás, que son las figuras más importantes, ven el esfuerzo que estoy haciendo, pues definitivamente voy a sentir como niño que vale la pena seguir haciéndolo, ¿sí? Entonces debemos fomentar eso, debemos también de fomentar el gusto de que disfruten, preguntarles cómo se sienten, ¿sí? Evitar decir frases como no tengas miedo, no estés estresado, porque eso lo que hace es quitarles, entre comillas, el permiso a sentir esos estados emocionales, que es verdad, no son muy agradables, pero son estados emocionales que, aunque no son muy agradables, podemos aprender
a regularlos para que no nos dominen esos estados emocionales. Es decir, para que yo, aunque a veces pueda tener un poco de miedo, para que yo, aunque pueda tener un poco ansiedad o estrés, aún así pueda hacer las cosas y hacerlas bien. Entonces, evitar decirle, no te sientas así, ¿sí? Para que no le quitemos el derecho, porque él va a creer que está mal sentirse así. Y si eso está mal, pues no estoy en una condición para competir. En cambio, si yo sé que es posible que yo me sienta así, pero que aún así puedo funcionar o puedo trabajar bien, pues bueno, o sea, ya estoy preparado, por lo menos ya sé que no es algo fuera de lo normal, que es algo que puede ocurrir y que paulatinamente puedo aprender a afrontarlo de mejor manera, ¿no? Entonces, creo que Sí. esos serían algunos de los puntos clave. Antes, durante, pues bueno, ahora sí que en los torneos, si están en la posibilidad de acompañarlos, ayudarlos a que puedan estar hidratados, saber que puedan tener su colación, de pronto apapacharlos. Hay quien igual les gusta estar lejos y Ujú. no te me acerques, depende de las características de personalidad. Pero sí creo que el punto clave también es reconocer el esfuerzo después de los torneos, evaluar y proyectar nuevos objetivos, esto en conjunto con los entrenadores. Ujú, Espero sí. haber respondido. A mí me parece que respondiste muy bien, pero otra vez me surgen un montón de preguntas, ¿no? Y complementando esta parte que dices que muchas veces los papás, y claro que en su intención de ayudar y en su intención de guiar, dicen este tipo de palabras, ¿no? Como no te estreses, no te enojes, o incluso la clásica de, pero te quiero ver con buena actitud, ¿no? Cuando realmente también aquí hay que entender que cuando un niño se está frustrando en su deporte es porque realmente le interesa. Porque si no le interesara, pues no me frustro, ¿no? O sea, pierdo y como si nada. O si alguien se está poniendo nervioso o se está estresando o se siente presionado, pues es porque realmente ya le está importando más el deporte, que pasa mucho, por ejemplo, con niños nuevos, ¿no? Entran al deporte relajados, les va muy bien en sus primeros juegos, pero después empieza ya a estar este estrés y empieza a haber ciertas reacciones emocionales que empiezan a tener alguna racha en cuestión de que se ve reflejado en los resultados, por ejemplo. Pero pues sí, yo lo complemento también. Hay que evitar decir este tipo de palabras. Pero entonces ahora, si vamos a evitar esto, ¿qué sí se le puede decir? ¿Qué sí se le puede decir? Bueno, ahora sí que puede Puedes ser, decir la palabra depende vamos a ver, solamente una ocasión depende, en el ¿no? video. Depende, ¿no? Bueno, ¿qué sí hay que decir? Pues todo lo que le haga saber al niño, niña o adolescente que vemos, que estamos observando que se está esforzando, o sea, todo lo que sea de, oye, vi que eh, estás entrenando, vi que te estás esforzando, oye, veo que estás haciendo ejercicios, oye, veo que estás investigando. O sea, reconocer eso que sí está haciendo, eso es fundamental, ¿sí? También es importante, pues bueno, preguntarle, a veces queremos apurar y queremos meter a nuestros hijos a torneos de más alto nivel del que se sienten capaz de enfrentar. Y eso es algo muy común en el ajedrez, ¿sí? Porque pues pueden jugar adultos contra niños y no pasa nada. O sea, se puede, a excepción de algunos torneos por edad. Pero en muchos torneos importantes puede elegirse la fuerza. Si ya tengo determinado elo, pues yo ya puedo inscribirme a primera fuerza o a la magistral, aunque no tenga la experiencia. Entonces, preguntar, bueno, ¿en qué categoría te gustaría estar? Definir bien las categorías con los entrenadores para que no inscribamos a un pequeño y lo enfrentemos a un gran maestro si no se siente preparado todavía para eso, ¿no? Entonces, también definir bien eh, para qué está preparado e ir sondeando, ir preguntando también. A veces no es decir, o sea, si hay que decir, apoyar, estar a veces es suficiente, pero también preguntar, o sea, conocer, preguntar, saber
cómo se siente. A veces adolescentes ya no quieren decirnos cómo se sienten, pero Bien. bueno, observar mucho y hacerle que vemos lo bueno que sí está haciendo. Eso sí hay que decírselos también. Sí, sí, y que incluso ahorita que mencionas lo de a veces no quieren decirnos cómo se sienten, también aquí hay que tener mucha empatía con el ajedrecista porque muchas veces los papás quieren hacer una entrevista finalizando el torneo, ¿no? Entonces imagínense cómo viene su cabeza, cómo vienen de cansados, no solamente mentalmente, sino físicamente, porque terminan súper cansados y todavía tener que responder preguntas en ese momento cuando en algunas ocasiones, por ejemplo, salen quizá, pues, si no fue el resultado que esperaban, pues salen con muchas emociones, entonces también aquí, ¿no? Dejar, otorgar el espacio suficiente para que en algún momento el adolescente va a querer hablar y va a querer platicarnos, pero hay momentos en los que no. Y sobre todo también preguntar el antes, el cómo quieres que te acompañe, ¿no? Y aquí es, por eso es complicado como el qué si le digo. ¿Por qué? Porque a lo mejor, e incluso los que nos estén viendo aquí, que tengan 2 hijos, podemos decir palabras que le pueden servir a uno y al otro no. Y nosotros lo vemos, ¿no? Con deportistas o entrenadores que tengan varios deportistas, hay palabras que a ciertos deportistas les sirven y a otros, ¿no? Entonces, aquí más que el qué le digo y qué palabras son las adecuadas, es qué enfoque puedo tener yo como papá, yo como mamá, para realmente poder acompañarlo de manera adecuada y de las necesidades de mi hijo o de mi hija. Y porque no son las mismas, ¿no? Incluso tomando en cuenta la edad, no es lo mismo la necesidad que tenía mi hija ajedrecista hace 2 años, que tenía 8 años, a ahorita que tiene 10 y en 5 años que va a tener 15, tampoco va a ser el mismo acompañamiento el que quieren. Entonces, pregunten, tenga la edad que tenga el hijo, pregunten cómo te gusta que te acompañe, te gusta que me quede, te gusta que esté más acá, te gusta escuchar música, te gusta que platiquemos, te gusta que platiquemos de ajedrez, de otra cosa. Pregunten y esto sí háganlo antes, ¿no? Para que ustedes sepan. Ok, por acá preguntan, ¿en qué escenario se recomienda un trabajo psicológico para un adolescente que participa en torneos de ajedrez de manera regular? Bueno, se pueden hacer intervenciones fuera del ambiente ajedrecístico y dentro del ambiente ajedrecístico. O sea, se pueden hacer ambas. Fuera del ambiente ajedrecístico, me refiero en una oficina, consultorio o espacio diferente al lugar de entrenamiento, eh, que permita que haya, pues, confidencialidad e intercambio de información que no salga de ese entorno, ¿no? También se puede hacer trabajo en el lugar de entrenamiento. Por ejemplo, cuando yo trabajaba con la selección de Yucatán, este, me gustaba mucho hacer mediciones de variables fisiológicas mientras estaban jugando contra la computadora. Agarraba y yo les ponía en mi computadora un juego. Tengo un software que permite evaluar los niveles de estrés al momento. Entonces, me gustaba ver e ir viendo cómo se va dando esa toma de decisiones mientras van jugando, ¿no? Entonces, y así otras intervenciones que pueden hacerse en el ambiente antes, durante o terminando las sesiones de entrenamiento. Claro, siempre en coordinación y con mucho respeto al trabajo con los entrenadores, ¿no? O sea, siempre tiene que haber una coordinación. El trabajo psicológico no es más ni menos importante que el trabajo del entrenador, pero no podemos interferir con la planificación de un proceso de preparación que tiene un entrenador. Así que, entonces, puede ser en el lugar o fuera del lugar, dependiendo de los objetivos que se estén buscando. Mira, por acá hay una pregunta que también está un poquito difícil de responder porque tiene sus matices, pero es una de las preguntas más recurrentes, ¿no? ¿Es prudente regalar algo después de ganar un torneo? Ok, pues es muy interesante. Si queremos favorecer la motivación intrínseca, el disfrute de la actividad, lo más recomendable en general, habría casos específicos, pero en general lo más recomendable es reconocer socialmente, felicitar, más que dar algún premio o regalo, ¿no? ¿Por qué? Porque se puede cambiar
el tipo de motivación, ya empezar a hacer las cosas para ganar reforzadores extrínsecos, cambiar la motivación y cuando no existe el premio, disminuir la motivación. Entonces, depende. Hay casos en los que al principio se puede dar un pequeño premio al principio, pero hay que irlo quitando para que no siempre haya algo material. De hecho, en el caso de los trofeos y premiaciones, no solo en el ajedrez, ¿no? Sino en diferentes niveles, creo que es muy importante que tengan, como tú dices, Amanda, esos matices, ¿no? De que si mi hijo premió, si mi hijo subió al podio, pues bueno, felicitarle el esfuerzo, felicitarle que se vio su nivel de juego, reconocerle todo lo que trabajó valió la pena. Y si no premió, pues bueno, hacer un análisis, bueno, reconocerle que se esforzó, que jugó todas sus partidas y animarlo a que siga mejorando, y también hay cosas por reforzar y por felicitar, porque nuestros hijos pudieran estar haciendo otras cosas que no serían pues muy saludables, ¿no? Para su desarrollo. Entonces, yo diría que en general, eh, lo menos que podamos dar objetos tangibles sería lo mejor. Pero bueno, puede haber situaciones muy específicas. Sí, sí, y que aquí la trampa de esta pregunta yo creo que está en el ganar, porque entonces aquí es donde los chicos, las chicas empiezan a interpretar el cuando gano, cuando tengo este resultado o solamente cuando tengo este resultado es que me merezco este premio, ¿no? O solamente mis papás en este caso me reconocen cuando gano. ¿Qué va a suceder cuando no gane? Y en este espacio entre mis papás me reconocen aquí y qué va a suceder cuando no gane, en la mente hay miles de pensamientos. Llego al próximo torneo y entonces estoy pensando, tengo que ganar porque si no voy a decepcionar a mis papás y luego gastan un montón en mí y entonces se van a enojar conmigo y si no gano y si pierdo y si juego mal y si me regañan. Y esto hay que entenderlo como parte de un proceso donde también se le están mandando mensajes por medio de este regalo. Yo también, agregando y complementando tu respuesta, yo agregaría que tampoco vamos a decir nunca regalen nada, ¿no? No los premien, no les den, pero hay que poner como prioridad siempre el esfuerzo. Y el esfuerzo lo sabemos desde antes de llegar al torneo. ¿Cómo se preparó? O sea, ni siquiera es vamos a evaluar el día del torneo, sino cómo se preparó para llegar a este torneo, porque ahí es donde está el esfuerzo. Entonces, yo diría, regalen si existió un esfuerzo, pero también pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque de repente se vuelve insostenible el regalar, entonces el reconocimiento, el que ustedes estén ahí apoyándolos, es un muy, muy, muy grande regalo ya. Ok, por acá, saludos desde Colombia, saludos desde Sonora, también desde Hermosillo, Sonora. Y por acá nos ponen otra pregunta, ¿a partir de qué edad es recomendable el acompañamiento psicológico? Bueno, ¿tú qué dices? Desde la estimulación temprana. Pues los psicólogos vamos a decir que siempre, no, no es cierto. Ahora sí que depende del proceso que estén viviendo. Desde mi punto de vista, cuando empiezan a participar en competencias, empiezan a surgir más variables psicológicas que pueden atenderse o que pueden empezar a salir a flote o que no conocíamos de nuestros hijos, ¿no? De los niños, niñas que están o adolescentes que están haciendo esta práctica. Entonces, considero que cuando empiezan a competir, pueden empezar a tener cierto tipo de trabajo. Por ejemplo, con ajedrecistas pequeños, ¿sí? Que hay ajedrecistas empiezan a jugar a veces, bueno, a aprender el ajedrez de los 5 o 6 años. Está en una etapa de aprendizaje, yo creo que ahí todavía no tendría por qué, ¿no? Ya luego empiezan categorías sub 8, sub 10, bueno, dependiendo del enfoque que le esté dando, si ya pudiera empezar a enseñarle algunas técnicas para que aprenda a cómo controlar sus emociones, a cómo disfrutar el juego,
Sí, es importante que si son niños, niñas pequeñas, realmente sigan jugando, vean al ajedrez como un juego, ¿no? Al final es un juego, aunque son dos ejércitos luchando entre sí para matar al rey del rival, es un juego de mesa que se ha convertido en un bonito deporte. Entonces, creo que en la medida en que favorezcamos que los niños jueguen y disfruten esforzándose, podemos empezar a trazar un poquito hasta que ya empiecen a participar en torneos clasificatorios. Ahí como que ya empezar un proceso de preparación integral que incluya la preparación psicológica. Muchas veces a partir de los 10 años posiblemente sería como que una edad de referencia porque ya es una edad en la que empiezan a decidir si siguen jugando o si ya mejor me voy a otra cosa. Entonces, más o menos por ahí podría ser como una edad de referencia. He trabajado con niños, niñas a partir de 9 años aproximadamente. La persona con la que trabajo y que está ahorita en un mundial, en la Olimpiada Mundial de Ajedrez, pues empecé a trabajar con ella desde que tenía 9 años y ahorita tiene 17, entonces pues ya es un proceso de 8 años, ¿no? Que ha permitido que se le dé un seguimiento y que conozca las diferentes etapas y necesidades que ha tenido en su vida. Entonces, ahora sí que, y empezó cuando estaba ya por empezar la etapa competitiva, los eventos clasificatorios, los campeonatos nacionales. Mientras tanto, yo creo que ahora sí que animarlos a que disfruten, que jueguen y que aprendan el ajedrez o cualquier disciplina deportiva que les guste, ¿no? Ujú. Y qué bueno que mencionas este tiempo porque, claro, no significa que todos los niños van a necesitar 8 años, ¿no? De acompañamiento, pero también muchas veces los padres de familia creen que a la tercera sesión, cuarta sesión, mi hijo ya va a estar en su torneo autorregulado y va a llegar como yo creo que es tener una buena actitud y además va a ganar, ¿no? Porque ya tiene el acompañamiento psicológico. Y aquí sí es también dejarles claro que la parte de conocernos, de regular nuestras emociones, pues es largo, es a veces complicado. Si a uno como adulto se le hace complicado, ahora estas personitas que apenas están conociendo a sí mismos, pues también no hay que dar este espacio y pues la invitación aquí es que si quieren acceder a algún psicólogo o psicóloga del deporte, pues también tengan como esta apertura a que la intervención puede ser de ciertas sesiones, pero también si ya se buscan objetivos más grandes, como por ejemplo un mundial, pues es un periodo de meses a años, ¿no? Y por ejemplo, algo que yo he visto que funciona mucho con ajedrecistas es el tema de que los papás también estén en constante comunicación con nosotros y que se adhieran a las sesiones también, ¿no? Esta parte de guiar, del cómo le hago. Yo veo que cuando papá, mamá cambia la perspectiva, también se ve reflejado en el ajedrecista. Entonces también esa parte es importante. Si ustedes quieren acercarse para alguna asesoría personalizada, pues también que sepan que un psicólogo o psicóloga del deporte se las puede dar. Agregaría igual, gracias, muy, muy precisa, Amanda, y también ese manejo emocional es cambiante, ¿no? Porque a veces lo que hacemos a los 10 años ya no nos funciona a los 13, ¿no? Entonces Ujú. tenemos, ¿por qué? Porque hay un cambio en nuestro sistema nervioso, porque hay un cambio en la etapa del desarrollo, porque hay un cambio en el entorno en el que estamos, entonces también puede ser cambiante. Y esos momentos, por ejemplo, ahorita el proceso de 8 años de alguien, he tenido deportistas de años, afortunadamente, ¿no? De ver deportistas que están en sexto de primaria cuando empiezo a atenderlos y termino de atenderlos cuando terminan su proceso deportivo a los 24, 25 años. O sea, son casos como que, wow, fantásticos, porque te da la posibilidad de conocer a la persona más allá del deportista en todo ese proceso. Pero bueno, es igual por momentos, ¿no? Hay etapas en las que hay necesidades que hay que atender de manera más sistemática, hay etapas en las que podemos distanciar un poquito o dejar el proceso pausado para retomarlo en otro momento, o sea, para que no se asusten de que cada semana tengan que ir al psicólogo.
desde mi punto de vista, eso es un punto de vista muy personal, ¿sí? En la medida en que logramos que el ajedrecista o que deportista o que la persona no dependa del psicólogo, sino que desarrolle sus habilidades, ¿sí? Y que las sesiones sean solo un espacio de consolidación, ¿sí? A mí me gusta mucho que la sesión eh, impacte fuera de la sesión, o sea, en la medida, ese es el objetivo, ¿no? O sea, ¿para qué voy a tener a un deportista que se controla bien emocionalmente en mi consultorio y no puede hacerlo fuera, ¿no? Entonces, creo que el punto acá es que el trabajo implica que el deportista, los padres de familia asumen una corresponsabilidad, porque nosotros damos las orientaciones, las recomendaciones, les dejamos los ejercicios, pero ya depende también del entorno deportivo, familiar, pues hacerlo, ¿no? Entonces, Ujú, en la medida en que se comprometan con esos procesos, pues van a lograr también, pues, mejores resultados. ujú, perfecto. Por acá tenemos otra pregunta que aquí también considero que es algo muy particular del ajedrez, o se da obviamente en otros deportes, pero en ajedrecistas regularmente ya se conocen mucho entre ellos, ¿no? O son muy constantes los mismos competidores, entonces esta pregunta a mí me parece muy buena. ¿Cómo manejamos el miedo al oponente si mi hijo es bueno pero se intimida con un jugador de experiencia? ¿Cómo podemos darle confianza? Muy bien, pues el miedo es una reacción natural del ser humano, ¿no? O sea, ahora sí que gracias al miedo permanecemos vivos como especie humana. Entonces, y el miedo puede ser que huyamos, que agarre, me pare, diga, sí, mate ya y me vaya. O el miedo puede hacer que yo tome las medidas para que afronte la situación. Entonces, repito aquí, ¿no? Creo que lo importante es quitarle el matiz de una emoción mala al miedo, ¿sí? Es una emoción muy humana y es una emoción que nos puede ayudar también a resolver situaciones. Entonces, eh, más que no sentir miedo inicialmente, yo buscaría que ese miedo no interfiera con el rendimiento. Entonces, ese sería para mí el primer objetivo, ver el porqué de ese miedo, el origen de ese miedo, pero también ver de qué manera el deportista, en este caso el ajedrecista, puede lograr que aún con ese temor se dé cuenta de que puede tener ese nivel, mejorar sus niveles de confianza y paulatinamente la emoción se neutraliza o desaparece o disminuye la intensidad, ¿no? Por lo menos disminuye la intensidad. Entonces, quitarle el matiz de que es malo sentirlo, ese es el primer paso. Segundo, pues bueno, encontrar o buscar alternativas. Bueno, si tengo miedo, o sea, si, no sé, tengo miedo a una entrevista de trabajo, nosotros que somos adultos, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Pues prepararme mejor para esa entrevista de trabajo. Entonces, contribuir a que el niño, niña, adolescente se enfoque a una preparación, no para un rival en específico, ¿no? Yo creo que una de las estrategias que me gustan mucho es cuando se dan este tipo de situaciones ante rivales determinados, Ujú. hacer una caracterización no del rival, sino del estilo del rival. Bueno, ¿qué estilo de rival es el que me causa más trabajo? Muchas veces me da miedo jugar contra un rival con tal estilo. Entonces, bueno, ¿qué características tiene? ¿Qué tipo de aperturas tiene? ¿Qué tipo de decisiones toma en el manejo de sus piezas? Entonces, ¿qué tipo de estilo de juego tiene? ¿Qué prioriza? ¿Calcula? No sé, es táctico. No sé, identificar toda la parte ajedrecística y para eso, pues ahora sí que, pues se tiene que empapar a alguien también de, bueno, tenemos que conocer un poquito de la disciplina y vincularnos con los entrenadores, ¿no? Ya que caracterice, bueno, ¿qué puedo hacer yo para jugarle a un estilo de rival como este, ¿no? ¿Qué tengo? ¿Qué recursos tengo ahora? No, pues esta apertura me puede funcionar, de lo que ya sé, esto me puede funcionar. O si identifico que no tengo muchos recursos, pues bueno, hay que empezar el estudio, ahora sí que es fundamental, centrar al niño o adolescente en
incrementar su arsenal de recursos ajedrecísticos para que mejore su confianza y se sienta más capaz de enfrentar ese reto, porque normalmente sentimos miedo cuando no nos sentimos capaces de afrontar ese reto, ¿sí? Entonces, si una persona ha jugado 3 veces contra el mismo jugador y ha sido unas palizas muy fuertes o unos partidos muy fáciles para el rival, pues puede empezar a sentir miedo, porque además me centro más en la emoción que me domina que en, pues bueno, el análisis cognitivo de qué recursos tengo para que ya no pase lo que ha pasado anteriormente, ¿no? Y para que ya haya un cambio. Entonces, por ahí, para que paulatinamente le juegue mejor ese estilo de rivales, paulatinamente de entrada, pues vaya entablando, luego vaya ganando y luego gane, pierda, pero haya juego de calidad, ¿no? Entonces, voy por pasos nuevamente, quitar el estigma de que el miedo es malo. Dos, hacer un análisis de rivales o de estilos de rivales, analizar los recursos propios ajedrecísticamente y también a nivel psicológico, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues si tengo miedo, ¿qué pensamientos surgen? Controlar esos pensamientos y cambiarlos por otros. ¿Qué, ¿Qué pasa? Tengo taquicardia, respiro y no sé qué hacer. Bueno, hacer técnicas de autocontrol, de respiración, eh, en determinado momento del juego quedo muy tenso, me canso, bueno, ¿qué puedo hacer? Tomarme una pausa, ir al baño, tomar agua, bueno, si es un ritmo clásico, ¿no? Si es un blitz, pues no te puedes ir al baño porque pues ya perdiste. Pero bueno, centrarme en qué recursos tengo y qué recursos puedo desarrollar para estar mejor preparado ante ese tipo de rivales. Sí, y bueno, aquí yo agregaría dentro de los tips que podemos dar a padres de familia es jamás comparar, porque muchas veces justo, ¿no? Con esta intención de querer darle tips a mi hijo, a mi hija, llego a nombrar a ciertas personas o a nombrar incluso a lo mejor al hermano, ¿no? A la hermana, y entonces señalamos que la otra persona está haciendo algo que él podría hacer, ¿no? Es que no miras que fulanito, sí, él sí está calmado antes de entrar, está tranquilo, él va, juega, y entonces aquí cuando hacemos las comparaciones, pues esto genera, además de un golpe a la autoestima de la persona, bueno, también genera desconfianza e incluso podemos generar una mala rivalidad, ¿no? Que pasa mucho, por ejemplo, que hay rivales que por fuera son súper amigos, ¿no? Pero cuando empiezan a existir este tipo de comentarios, pues también se puede dar este fenómeno. Por acá, ay, esta está muy, muy interesante porque también por ahí yo he observado algo muy especial en ajedrecistas. Preguntan desde Querétaro, vida académica contra vida ajedrecista. Decisiones de vida además, ¿no? Cuando ya es demasiada la carga académica. Saludos afectuosos para ambos, excelentes aportaciones. Muchas gracias. Sí, muy buena pregunta. Saludos. Bueno, pues ahora les puedo decir que eh, he trabajado con deportistas a nivel universitario que han obtenido resultados a nivel nacional e internacional, siendo universitarios, ¿sí? De hecho, próximamente una de las ajedrecistas con las que trabajo se va al Panamericano a Colombia y entonces considero que implica un desafío, sobre todo que en México el deporte universitario no tiene una organización tan, tan estructurada, ¿no? Pero ahora sí que para que un joven, no solamente universitario, sino a nivel secundaria, prepa, primaria, hay que fomentar desde edades tempranas, pues esa organización. Ahora sí que no todas las personas van a llegar a combinar una vida universitaria y deportista con éxito. Ahora depende de cada situación. Yo sí conozco muchos casos de deportistas exitosos siendo universitarios, pero el punto clave ha sido que tienen esa disciplina y esa organización, se les enseña en casa esa disciplina y organización desde
que empiezan a tener cierta independencia en la niñez. Entonces, que se les va enseñando desde niños, que ellos tienen que, pues, para ir a entrenar, ellos tienen que preparar sus cosas, que si quieren, pues tienen que, si quieren sacar buenas notas, tienen que organizarse para entrenar, estudiar, y de que no está peleado el estudio con el deporte. Considero que son dos actividades formativas que se pueden llevar muy bien, tanto para ajedrecistas como para no ajedrecistas. Afortunadamente, actualmente hay alternativas, ¿no? También tengo casos de ajedrecistas jóvenes que optan por priorizar su carga ajedrecística eh, y optan por estudios homeschooling, el estudio en casa. Hay alternativas de escuelas muy buenas también de estudios en línea, entonces depende de lo que la persona esté buscando, ¿no? Yo creo que si una persona eh, pues quiere tener una profesión y seguir jugando ajedrez a un alto nivel, puede encontrar las alternativas actualmente, ya sea para que de manera presencial pueda estudiar y entrenar, ¿sí? O de manera virtual pueda hacer alguna de las dos cosas, porque también me ha tocado que de pronto algún deportista, algún ajedrecista universitario no tiene entrenador aquí en su universidad y entrena con extranjeros, o sea, entrena en línea. Entonces, creo que esa es una de las cosas también que favorece al ajedrez, ¿no? El hecho de que hay plataformas para tener partidas contra cualquier jugador del mundo, incluso si no hablan el mismo O idioma, contra la máquina. contra la máquina, ¿no? Pero bueno, entonces hay torneos en línea, que se presten o no, o sea, no son torneos oficiales, pero pueden servir como una preparación y también hay alternativas de entrenamiento para que puedan entrenar en línea, ¿no? Entonces, yo diría que en la medida de lo posible, la vida académica y la vida ajedrecística deben de ir de la mano. ¿De qué manera? Bueno, dependiendo de las particularidades, pero bueno, puede ser presencial ambas o alguna de las dos en línea para que pues si el entrenamiento es en línea, sí considero que también debe de buscar alguna alternativa presencial para que cuando vaya a torneos presenciales pues no sea un factor tan determinante, ¿no? El hecho de estar con otras personas, pero considero que deben de ir de la mano. Sí, fíjate que ahorita que mencionas que tienes ajedrecistas que han optado por escuela en casa, también he tenido estos casos, solamente que aquí a mí sí me gustaría recomendar que si como papás tienen esta duda o si tienen como esta inquietud de tomar esta decisión, lo consulten, siempre lo consulten, ¿no? En primera, pues con el que va a tener que estar en esta decisión y lo otro es, pues, hay personas como William, por ejemplo, que quizá les puede dar esta orientación, pero sobre todo también que lo consulten con sus entrenadores, porque muchas veces los papás tienen como este impulso, ¿no? Yo quiero que haga escuela en casa para que se dedique más tiempo al ajedrez y quizá el entrenador puede decir todavía no está preparado o vamos a pensar esto dentro de un año, 2 años que tenga más crecimiento en la parte del ajedrez y esta opinión es importante. Ahora, también consúltenlo con su hija, hijo, si realmente quiere esto, ¿no? Justo hace como un año más o menos tuve a un papá que me hizo cita para él para consultarme esto. Entonces yo pedí conocer al niño y cuando consulto al niño, pues realmente el niño no quería. Y ahí estaba la respuesta, ¿no? O sea, lejos de irte con alguien, era preguntar también si el niño quería o no. Entonces, pues ahí, desde que el niño dijo que no, yo sí recomendé que entonces no se hiciera, porque mi siguiente recomendación era, pues hablen con el entrenador, pero el niño inmediatamente dijo, es que yo no quiero. Y era un niño de nivel primaria, donde además, pues, sabemos que en estas etapas es muy importante la parte social. Entonces, aquí yo sí aconsejaría mucho que si se tiene esta duda, pues se consulte, ¿no? A los involucrados. Y después de consultar a los involucrados, si sigue esta duda, pues a lo mejor se puede consultar, por ejemplo, a un psicólogo del deporte.
Ok, y ya por último, y para ir cerrando, mencionabas ahorita sobre técnicas de autorregulación, sobre cosas que pueden hacer ajedrecistas ya al momento de estar en el juego. Hemos hablado aquí de muchas técnicas o muchas cosas que se pueden hacer en otros deportes, pero como lo mencioné al inicio, pues en ajedrez hay que adaptarnos mucho, ¿no? ¿Qué técnicas tú aconsejarías o cuáles has visto tú que son las que más funcionan? ¿Qué tips podrías dar? Yo sé que de repente el ser psicólogo y dar tips es un poquito arriesgado y es un poquito difícil porque sabemos que una técnica puede funcionarle o no a una persona, pero a nivel general, ¿nos pudieras dar alguna recomendación? Para niños y niñas, o sea, niños y niñas, adolescencia temprana también, yo me enfoco más al manejo conductual de los estados emocionales, es decir, que sepan qué hacer cuando se presenta la emoción. Entonces, que aprendan conductas que les ayuden a regular la emoción, aunque no comprendan del todo la emoción, pero sí sepan qué hacer. Ese es un punto clave. Pues todo lo que ayude a favorecer la motivación intrínseca, es decir, que disfruten en edades tempranas también es muy importante, y desde edades tempranas el establecimiento de objetivos autorreferenciados, que sean en comparación a sí mismos, buscando una mejora constante. Esto es en ejercicios pequeños. En adolescentes ya considero que se pueden utilizar técnicas que pueden ayudar a la toma de decisiones, a la comprensión de los procesos cognitivos en la toma de decisiones. Entonces, ahí ya podemos hacer técnicas de visualización, tanto de partidas como pues de situaciones ajedrecísticas con la finalidad de superar determinados estados emocionales, como el miedo que hablaban anteriormente, ¿no? Para que el miedo se domine. También, pues, todo esto es además de lo que se trabajaría a nivel pues ya infantil, ¿no? Entonces, procesos cognitivos para la toma de decisiones, esto significa que ellos aprendan a tomar decisiones, aunque de pronto puedan dudar de las decisiones, sí, que confíen en su intuición, que aprendan a intuir. Intuir implica no dejarlo a la suerte, ¿no? Sino intuir implica un proceso de análisis rápido que me permite encontrar la respuesta, pero a veces sin comprender el porqué de esa respuesta en ese momento, ¿no? Entonces, pero el cerebro es maravilloso y nos da la respuesta y no entendemos por qué, a veces no confían en eso. Entonces, que aprendan a identificar esos como que procesos cognitivos. En adultos, creo que lo que agregaría es el equilibrio entre la vida ajedrecística y otras esferas como la personal, la profesional, la académica, la laboral, la familiar. Ahí hay que incluir esa parte porque pues va a haber como que más posibilidades de interferir con los objetivos del deporte, ¿no? Entonces, creo que en general también el manejo de conductas ansiosas o el manejo de estados emocionales de ansiedad, la mejora de la concentración también, hay técnicas para mejorar la concentración, pueden revisar, ahí creo que preguntan literatura para concentración, creo que un autor clásico muy útil puede ser Nidefer. Hay otros más recientes también, pero Nidefer es como que básico, muy sencillo. Les recomiendo de literatura, vamos a ver, aprovechando que está la pregunta por ahí. Pues un libro también muy como que muy general, básico, interesante, es el de Weinberg y Gould que todos conocemos. Es en la versión más reciente, Fundamentos de Psicología del Deporte y la Actividad Física. Hay muchos elementos que pueden utilizarse. El libro de En Búsqueda de la Excelencia de Terry Orlick, muy bueno también, muy teórico quizá, pero que nos permite generar ideas para aterrizar a técnicas que nos ayuden a conseguir lo que él propone. Creo que con eso tienen, o sea, hay un montón de literatura que busquen ahora sí que la revista de Psicología del Deporte en España hay varias, F Deportes en Cuba, entre otras que en este momento no recuerdo, pero sí, hay muchos
muchos psicólogos, psicólogas que se dedican a la investigación, muchos con investigaciones muy cercanas a la realidad que viven los deportistas, otros con investigaciones más teóricas que son más para los psicólogos, pero sí hay investigaciones que están muy, muy dirigidas al conocimiento de estas variables y también a probar técnicas que se han usado. Entonces, en general, las que te dije, pero hay algo que no deben de olvidar, ¿sí? Que es que lo dejan de lado muchas veces, es la calidad del descanso. Hay que cuidar mucho la calidad del descanso, alimentación. A veces se considera que el ajedrecista puede tener sobrepeso y no debe tener una dieta también balanceada. La hidratación también, porque la hidratación nos ayuda a que las células y nuestras neuronas funcionen mejor. Pues todo esto que acompaña y que no es necesariamente psicológico, pero que incrementa la sensación de bienestar si está bien atendido. Entonces, serían como que los puntos clave y estar siempre dispuestos a aprender. Capablanca, un grande del ajedrez, pues decía que de las partidas que más había aprendido era de las partidas que había perdido, ¿no? Entonces, eso mostraba de un gran maestro de esa apertura al aprendizaje. O sea, nunca se deja de aprender. Así que bueno, los psicólogos tenemos que tener esa apertura a seguir aprendiendo siempre también. No somos sabelotodos. Entonces, los ajedrecistas igual. Y eso nos va a ayudar a no frustrarnos tanto, a que siempre hay algo que aprender. Sí, y bueno, aquí sí les debemos también mucha literatura para padres porque como que los psicólogos del deporte nos han puesto ahí las pilas con ofrecer esto. Desafortunadamente, sí, la literatura que existe es más dirigida hacia psicólogos, psicólogas. A veces se dedican ciertos capítulos, ¿no? Pero en cuanto también identifiquemos, pues los vamos a estar compartiendo por acá por nuestra página. Y pues bueno, William, muchísimas, muchísimas gracias. Yo sí quiero hacerte una última pregunta. Claro que sí. Les comento que William es papá ya. Entonces, yo quisiera preguntarte, ya estás viviendo, tu hijo es deportista, ¿no? Entonces, ya estás viviendo esta experiencia del otro lado. Sé que ahorita nos diste las recomendaciones como psicólogo, pero quisiera que nos dieras tus recomendaciones como papá. Muy bien, pues como Porque, papá, yo tengo un niño de 5 años. Mi niño, pues bueno, ha hecho natación, o sea, empezó a nadar a los 2 años, o sea, lo metí a natación para que aprenda a nadar, no para que compita, ¿no? Y la natación es un excelente deporte de base, una actividad de base muy buena, a nivel también cardiovascular, y pues además utiliza todo el cuerpo para la parte de la coordinación. Entonces lo que yo pensé es, bueno, darle una base a él, en este caso en natación, ahora hace gimnasia, como un deporte de base también, porque la gimnasia es un deporte de base para todo. Entonces, para favorecer la coordinación, la flexibilidad, y jugamos ajedrez, jugamos juegos de mesa, o sea, creo que ahorita está en una etapa de juego y de exploración. En mi familia, pues somos beisbolistas casi todos, pero pues él irá decidiendo, creo que el punto es ese, ¿no? O sea, como papás, no querer que nuestros hijos sean como nosotros, sino pues permitir que les demos una base y darnos cuenta que ellos van a ir eligiendo, aunque a veces, si a mi hijo le gusta el fútbol, pues ni modo, lo llevaré a fútbol, aunque a su mamá y a mí no nos guste el fútbol, pero pues si él es feliz ahí, lo vamos a apoyar para que, pues para que se desarrolle, ¿no? Todavía no ha dicho eso, pero si en algún momento, el punto es apoyarlos siempre en lo que sea favorable, pero sentarles una base, eso es lo importante. Y si tienen bebés, natación, gimnasia en edades tempranas, maravilloso. Ya después, lo que quieran, ajedrez, lo que quieran. Sí, sí, y que tomen en cuenta que al final ellos mismos van marcando la pauta, ¿no? Ya sea de estar en un deporte o en otro, o también de subir de nivel del deporte, porque también es válido decir, a lo mejor tengo la capacidad de ir a torneos ya internacionales, pero no quiero dedicarle el tiempo, no quiero esforzarme, no quiero vivirlo,
y es válido, ¿no? Y de repente los padres no lo entienden porque entonces es que me dicen que tiene talento, pero él no quiere y no le gusta practicar y aquí sí hay que respetar y también entender que ellos mismos van marcando la pauta, ¿no? Ellos van a decidir a qué quieren dedicarse y de qué manera y cuánto tiempo le quieren dedicar. Así es, y pues para eso está nuestra especialista Amanda, allá en Nayarit. Aquí Ok, está. ¿y dónde te podemos encontrar? ¿Das consultas en línea o solamente Sí, sí, doy, presenciales? doy consultas en línea, me pueden encontrar, pues bueno, la manera más fácil es en mi página, maestro en psicología, William René Martín Rosado, ahí está mi número de teléfono, mi correo, pueden contactarme, podemos agendar en línea y pues bueno, también les recomiendo a la psicóloga Amanda Zurita, muy buena, aunque ella dice que yo le he enseñado mucho, creo que ella tiene un gran mérito. Yo creo que solamente tuvimos algunas platiquitas y no sabía el impacto que tú considerabas que había tenido. Te agradezco esa consideración. Pero pues bueno, tienes una pasión extraordinaria hacia la psicología del deporte que te ha llevado a prepararte cada vez más. Así que felicidades también. Ok, muchísimas gracias. Esperamos que te volvamos a tener por acá, ya también hablándonos de otros deportes, porque experiencia hay muchísima, muchísima. Y pues muchas gracias. Por ahí yo ya compartí tu página, vuelvo a compartirla para los que quieran contactarte. Ya escucharon que también da sesiones en línea, así que adelante. Tengan ahí el contacto para cuando se les ofrezca. Ya viene inicio de temporada para Nacionales con ADE, entonces pues ahí vamos a estar. Así es, estamos para Muchas servirles. Un gusto. gracias. Nos vemos, que tengan Buenas excelente noches. noche. Bye.